de toda maldad. Buenas tardes, amados hermanos. Es una bendición para mí estar por este medio frente a usted, poder entrar hasta la intimidad de su casa para compartir una pequeña porción de la palabra. Digo pequeña, pero no por eso es menos importante. Toda la palabra es importante e útil para nuestra vida. Yo le agradezco en esta tarde noche a nuestro pastor, a nuestros pastores Veras Morales, a nuestros pastores Pérez Pinzón por la delegación y el estar aquí. Todos los que hemos estado aquí no es fácil, pero yo voy a pedirle a usted que me acompañe con una oración. Nos cubrimos ahí en casitas. Padre, en esta tarde te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Tus misericordias, Padre, las hemos visto día con día, Señor. Yo me presento ante ti, Padre, suplicándote perdón, Señor. Suplicándote, Padre, que esta tarde tú desciendas, que seas tú, Padre, quien hable a través de mí, que no sea mi humanidad, Señor, sino yo me rindo a tus pies, Padre, declarando, Señor, que esta palabra va a caer en buena tierra, Padre, declarando, Señor, que será como ríos de agua viva. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Padre, yo me pongo en tus manos esta noche y declaro este día como el día que tú preparaste, Señor. Desde antes de la eternidad, tú lo preparaste para nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Es interesante, hermanos, cómo hemos venido hablando de los mandamientos, y ahora de los mandamientos del Padre, y ahora los mandamientos del Hijo. Hace algunas semanas el Señor puso en el corazón del pastor con un propósito. Yo creo que toda la palabra para nuestras vidas tiene propósito. Y puso a hablar sobre los 10 mandamientos. Y ahora en estas semanas que estamos hablando sobre los mandamientos del Hijo, que son las bienaventuranzas. Y yo no sé si usted se ha preguntado, pero yo sí. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos dejó las bienaventuranzas o sus mandamientos? Vimos que el hermano Esdras nos habló la semana pasada acerca de los pobres, de los pobres de espíritu. Y aprendimos también que no es una persona de escasos recursos como antes creíamos. Es una persona que declara que necesita a Dios en su vida, que necesita al 100 tener a Dios en su vida para poder seguir adelante. Y también en esta semana hermana Emma nos hablaba sobre la misericordia.
y vimos que solo los que actúan en misericordia alcanzan la misericordia de Dios para nuestras vidas. Y podemos ver que las bienaventuranzas fueron dadas para los que tienen hambre y sed de justicia. También nos dice que para los afligidos, para los mansos, para los de limpio corazón, para los pobres de espíritu. Y así nos sigue relatando en Mateo 5. ¿Se ha dado cuenta usted que esas características son las que Jesús tuvo sobre la tierra, por su paso sobre la tierra? Estas palabras, el significado de estas palabras, el sentir de estas palabras, era lo que Él era. Y es que dice que el Señor Jesucristo tenía bien claro a qué vino a la tierra. Y Él sabía por lo que iba a pasar. Y Él sabía lo difícil que iba a ser esos momentos. Y aún así, Él fue manso y humilde de corazón. Y eso lo vemos en Mateo 11:29. Y vemos también que no solo son las reglas, estas bienaventuranzas o estos mandamientos del Hijo, no solo son las reglas para poder entrar al reino, sino nos sirve a nosotros hoy para poder alcanzar las misericordias, para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y los discípulos en su momento lo vivieron. Los discípulos en su momento pudieron caminar en ello. Ahora para nosotros quedó escrito. Pero es con un propósito, hermano. Es con el propósito de que podamos ser semejantes a Jesucristo, que Él pueda reflejarse en nuestras vidas y nos da la pauta de cómo debemos caminar, cómo debemos comportarnos para tener una sana relación también con las demás personas. Vamos a ver Mateo 5, 8 y 9, que son las bienaventuranzas que nos tocan para esta noche. Y Mateo 5, 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. La palabra bienaventurado, hermanos, en otras versiones las encontramos como benditos aquellos que, Dios bendice a los que, dichosos los de, felices los que, afortunados los que. Y es una palabra que encierra tanto. Es de una enorme satisfacción escucharla. Y más cuando creemos que nosotros ya somos bienaventurados, que nosotros ya somos dichosos, que tenemos la felicidad plena. Porque creemos que ya tenemos cerca el poder ver a Dios. Quiero que miremos también que su significado en griego de la palabra bienaventurado es makarios, que se puede traducir como feliz, dichoso, y que califica al poseedor de la cualidad como digno de ser feliz. Nosotros le diremos esta noche, visitado por Dios. Y la palabra limpio, que dice ser como nuevo, ser restaurado, renovado, puro, estar ceremonialmente limpio y sin mancha. Cuando miramos el versículo 8, dice bienaventurados los de limpio corazón. Y por un momento nosotros podemos detenernos a pensar, bueno, es fácil. Pero es que no está hablando del corazón físico, de ese corazón que Dios puso dentro de nosotros, que bombea sangre por todo nuestro cuerpo y que trabaja las 24 horas del día, sin fallar. No es ese corazón. Yo no sé si usted recuerda, el domingo hermana Ani nos hablaba acerca de esto. Está hablando, no del músculo perfecto, está hablando del corazón lev. Y el corazón lev es el que encierra nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Ese corazón es el que generalmente es el asiento de diversas actividades y emociones y de la inteligencia. Ese corazón puede estar, y yo lo clasifiqué así, como en dos estados. Jeremías 17, 9 y 10
nos dice, vamos a leer en este momento solo el 9 y más adelante ya vamos a leer el versículo 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces ahí vemos que no es un corazón físico, tiene que ver con la limpieza de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. ¿Cuántas veces hemos dicho y hablado con doble sentido? Y cuando escuchamos alguna conversación, pues hasta puede hacer que nos hemos reído. Y como diría el hermano Romeo, usted no, yo sí. ¿Cuántas veces nos puede pasar que a alguien le sucede algo malo? Y pues decimos, pobre, que lo siento, pero de repente allá adentro, en el interior de nosotros, podemos pensar, bueno, se lo merecía. Y es que ese es el gran problema, que escondidas detrás de la máscara, detrás de la careta que a veces nos ponemos, hay cosas que Dios las mira y las examina. Y es que si nosotros no hemos entregado nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra inteligencia, nuestra alma a Dios, es un corazón de piedra. Y Ezequiel 36, 25, 26 nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y esta parte a mí me emociona bastante, porque dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese corazón de piedra que nos mete en muchos problemas, hermanos, que nos mantiene emproblemados. Y luego dice, y os daré un corazón de carne, un corazón nuevo, lo que indica que habrá un cambio por completo de nuestras actitudes, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestros sentimientos y hasta de nuestros pensamientos. Empezaremos a vivir como a Dios le agrada. Y nos dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán, porque me buscan de todo corazón. Y Salmo 37:4 nos dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Proverbios 3:1-2 nos dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Y aquí hay otro versículo que me gusta mucho y es de Deuteronomio 4:29, que dice, mas si desde ahí buscares a Yahweh tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Pero es un corazón limpio, solamente el corazón limpio, sin dobleces, un corazón con una buena conciencia, transformado, va a ser el corazón que va a poder ver a Dios. Cuando Dios limpie nuestro corazón, será un cambio de 360 grados, hermanos. Ya no tendremos esos pensamientos escondidos, esos deseos escondidos. Nuestros sentimientos serán puros y honestos. Seremos empáticos con las personas. Ya no les vamos a hacer lo que no nos gustaría recibir a nosotros en cierto momento. Seremos firmes en los caminos del Señor. Y David, el rey David, lo entendió muy bien. Él le pedía, en Salmo 51:10, le pedía al Señor, le decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este versículo me llamaba mucho la atención porque realmente es un ejemplo claro de una persona que entendió que si Dios no limpia el corazón, no va a poder llegar a ser hijo. Si Dios no limpia el corazón, si Dios no renueva, Dios no pone su Santo Espíritu, no va a poder llegar a verle cara a cara. Jeremías 31,
31 al 33 nos dice, y esta es una esperanza maravillosa para los que queremos ver al Señor cara a cara. Dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Para que le amemos y le busquemos con todo el corazón, como dice Deuteronomio 4:29, no perdamos de vista que el hombre solo ve lo superficial. Dice Dios: yo miro el corazón, yo miro el interior, y aunque nosotros querramos aparentar, y de hecho muchas veces hemos estado en esa situación, que creemos que las personas nos creen correctos, que estamos haciendo lo correcto, el Señor mira nuestro interior, y no solo lo mira, hermanos, lo prueba, lo examina y lo escudriña. Y yo quiero que volvamos a Jeremías 17, al 9 y el 10, que habíamos leído el versículo 9. Y nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces dice el Señor: yo, Yahweh, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según sus frutos y sus obras. El Salmo 17:3 dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba. Y Jeremías 11:20 dice: tú, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos del corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Puede ver usted en esos versículos que examina, dice que prueba, que conoce y que examina. Pero ese es el dilema, hermanos, que a veces perdemos el examen, que a veces somos probados, y si perdemos el examen no vamos a entrar al reino. Esto es, para mí, es serio, para mí es de vida o muerte, porque no podremos ver a Dios con un corazón contaminado, con pensamientos de maldad, con deseos deshonestos, con acciones en las cuales no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. Y es que claramente la palabra nos dice en Gálatas 5, del 17 al 21, las obras de la carne. Y esas obras de la carne las estudiamos muchas veces en la congregación, y que muchos, podría decir yo, que hasta pueden recitarlas en orden cuáles son. Pero el hecho de esto es que podemos saberlas, pero pueden haber muchas obras de estas en las cuales nos hemos seguido ejercitando. Y tal vez usted dice: bueno, yo no soy un homicida, o no soy un adúltero, o no soy un fornicario, o ya no robo, o ya no digo falsos testimonios. Pero el Señor quiere un corazón completamente limpio, y es muy claro en su palabra cuando nos dice que si no le podemos ver, no le vamos a poder ver. Quiero que me acompañe a ver cómo es el corazón de un hijo de Dios, un corazón transformado, un corazón que ya no es el de piedra, sino un corazón de carne. Y quiero que miremos Proverbio 4:23, que nos dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Salmo 19 también nos habla de un corazón transformado, y nos dice el Salmo 119:11: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y Romanos 5:5 nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esta noche el Señor tiene hoy una petición para usted y para mí, y dice en Proverbios 23:26:
Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Solo con un corazón limpio, con un corazón transformado, vamos a poder en esta tierra deleitarnos. Vamos a poder en esta tierra sentirnos dichosos de que el Señor ha hecho una obra perfecta y de que vamos a alcanzar todo lo que Él preparó para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Las vamos a poder alcanzar. Y quiero que miremos el siguiente mandamiento, que es de Mateo 5:9, y que nos dice: bienaventurados los que buscan la paz. En otras versiones dice los que persiguen la paz. Dice también los que procuran la paz, los que hacen la paz, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es un reconciliador, es un hacedor de paz. Pero qué difícil es mantenernos o estar en paz en medio de una angustia, ¿verdad, hermanos? Yo no sé si usted ha tenido una angustia grande, una enfermedad de un hijo, una falta de dinero podría ser, y poder estar en paz. Y yo me voy a ministrar con usted esta noche. Total, somos hermanos y yo creo que puedo hacerlo. Y voy a aprovechar, hoy me voy a aprovechar del micrófono. Hace algunos meses, un par de meses, estuvimos con mi esposo con una angustia muy grande. Y yo recuerdo que me acostaba y casi no dormía. Y me levantaba y yo seguía pensando en el problema y no encontraba solución. Entonces yo no estaba en paz. Yo estaba angustiada, preocupada, atormentada, y yo recuerdo que yo estaba cocinando, haciendo el almuerzo para mis hijos, y yo pensaba, el tiempo que estaba ahí, todo el tiempo estaba pensando en lo mismo, y me volvía a llegar la noche y volvía a tener angustia, hasta que se llegó el primer día que pudimos estar en el templo en una Santa Cena, y yo dije, este es mi momento. Entonces platiqué con los pastores de lo que nos estaba pasando, y pues le pedí que orara por nosotros. Y realmente, hermanos, de una manera sobrenatural, porque así es el Señor, actúa de una forma sobrenatural en nuestras vidas. Después que oramos, yo me pude ir, aún con el problema no resuelto, yo me pude ir tranquila. Y yo recuerdo que me acosté y que dormí y que me levanté y que pasé una semana con paz. Y a la semana siguiente el Señor extendió su mano de misericordia y pudimos solucionar ese problema que nos tenía muy agobiados, pero entendí, hermanos, que el sacar nuestro yo del asunto, el poder entregarle a Dios en nuestras penas, nuestras debilidades, nuestros tormentos, nuestros dolores, realmente Él nos devuelve con paz. Y yo pude tener paz. Y bueno, y yo pensaba que yo no soy la única. Yo sé que los hermanos en algún momento han estado muy angustiados. Los que somos papás, por ejemplo, es bien difícil mantenernos con calma y serenos si tenemos a un hijo enfermo, muy enfermo, tal vez hasta hospitalizado. Y pedir paz en ese momento es bien difícil. O tal vez actuar como pacificadores cuando alguien está en guerra con nosotros. Y yo sé que nos pasa, hermanos, estamos en esta tierra y hay momentos difíciles, hay momentos que nos cuesta actuar como pacificadores. Y muchas veces, hermano, es nuestra propia alma, es allá adentro de nosotros, donde no tenemos paz. Y es como cuando, no se recuerda cuando usted era niño y de repente iba corriendo y salía otro niño y le ponía el pie. Y usted decía, caía usted directo al suelo. Y decía, es que me metió zancadilla. Así pasa con nuestra alma. Es el alma muchas veces la que nos pone tropiezo y nos hace no estar en paz con nosotros mismos. Y si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos transmitirles esa paz a las personas que nos rodean. Y es que, hermanos, muchas veces usted tiene amistad con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con su familia lejana, pero resulta que en su casa no lo conocen a usted como pacificador.
Resulta que en casa nuestros hijos no miran lo que nosotros aparentamos fuera de la casa. Y es que el Señor nos ha llamado a ser pacificadores. Y aquí nos dice muy claro, y yo sé que es difícil porque yo lo he vivido, pero no es difícil para el corazón que ha entregado su vida completa al Señor. Yo sé que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y es que la paz del mundo es temporal. De repente creemos que tener cierta cantidad de dinero en el banco o en nuestro bolsillo nos da paz, pero eso se acaba. ¿Y qué pasa cuando se acaba? Empieza la angustia nuevamente. Entonces la paz que tenemos que buscar nosotros es la paz de Dios y actuar como pacificadores. La palabra nos manda que es mucho más difícil. Y dice, quiero que vayamos a Mateo 5, 43, 45. Nos dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Y ahí voy a hacer una pauta. Y dice, amad a vuestros enemigos. Y yo no sé si usted ha tenido un enemigo por ahí o alguien que usted cree que le caiga mal. Y que de repente usted lo mira y que también siente usted que hay en el estómago una cosita porque no le agrada. Y la palabra esta noche nos está mandando amarlo. Y luego dice, bendecid a los que os maldicen. Y de repente vemos personas por ahí que no nos desean el bien y que esperan y dice, ay no, es que a esas personas dice que los tenemos que bendecir y hacerles bien, dice la palabra, a los que nos odian. Y más que todo eso dice, orad por los que lo ultrajan y os persiguen. Ay, hermano, y esa es una tarea complicada. Y yo quiero que usted mire esto. Y si no lo hacemos, estamos en problemados, porque dice, para que seáis, orad por los que los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Y vamos a hablar un poquito de la palabra hijo. Y es que yo siempre les pongo el ejemplo a mis hijos de que no puede ir uno con el vecino a pedirle herencia, ¿verdad, hermano? Uno hereda a sus hijos y uno ama a sus hijos. Y dice, ¿cuánto no dice la palabra? Vosotros dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto no vuestro Padre que está en los cielos? Entonces yo me detengo aquí, porque el problema es que si no actuamos como pacificadores y si no vivimos en paz, no seremos llamados hijos. A los hijos los consideramos. Puede haber un hijo ahí, el más malcriado que usted quiera tener, pero al final de las cansadas, cuando su hijo malcriado venga y le dice, papi, mami, ¿me ayudas en esto? ¿Me perdonas? Yo sé que usted extiende su mano con misericordia y le da lo que su hijo necesita. Imagínese usted el no ser hijo. Y es que las bienaventuranzas tienen una recompensa al final para nosotros. Pero también si nosotros no nos ejercitamos en ellas, pues no tenemos la recompensa. Y esta, que si no amamos a nuestros enemigos y si no oramos por ellos, por las personas que no nos quieren, por las personas que nos desprecian, por las personas que nos han rechazado, no vamos a ser hijos. Y el versículo 45 de este Mateo que leímos es lo mismo, es la misma idea que nos dice el 5:9, que somos pacificadores, que debemos de ser pacificadores y amar a todos. Y es una tarea, pues para algunos más difíciles que para otras, ¿verdad, hermanos? Y si nosotros no nos ejercitamos y no procuramos la paz con todos, la palabra dice, con todos no veremos al Señor. Romanos 12:18 nos da un ejemplo de pacificador y dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con los hombres. Y no dice, estad en paz con tus hijos, con tu familia, con tu congregación. Dice, con todos los hombres.
Y es que cuando nosotros ya hayamos alcanzado, por la gracia y la misericordia de Dios, la paz interior se va a reflejar. Y se va a reflejar, hermanos, porque entonces nosotros ya no vamos a tratar a la gente como la tratamos. Los pensamientos y los deseos ya no van a ser los mismos. Vamos a poder perdonar. Y el perdón es una parte muy importante, hermanos, porque si usted no perdona, si yo no perdono, no vamos a tener paz. Dice Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica. Y primero pura y luego pacífica, y no al revés. Y es que miramos en la bienaventuranza que dice primero los de corazón limpio y luego bienaventurados los pacificadores. Y no perdamos de vista que si nuestro corazón no es limpio, no podemos alcanzar la paz. Y a esto es que hemos sido llamados nosotros. El Señor Jesús tuvo sufrimiento, el Señor Jesús sabía a lo que venía y aún así Él tuvo paz en todo momento y Él fue asistido sobrenaturalmente y Él fue sostenido. Nosotros en esta noche, hermanos, podemos ser sostenidos también de una manera sobrenatural. Podemos ver días difíciles por la pandemia. El mundo está en caos. Guatemala cada vez está viviendo momentos álgidos, pero el Señor nos promete. El Señor nos promete sostenernos a nosotros también en su infinita misericordia y Él nos alienta y nos da esperanza de saber que el actuar correctamente tiene una recompensa. Y yo quiero que vayamos, tal vez no lo vamos a leer, yo voy a contárselos y tal vez no voy a ser tan exacta, pero usted puede leerlo en casa. Y David entendió muy bien el ser pacificador y el ser perdonador, el tener un corazón conforme al corazón de Dios, dice. Y yo quiero que usted mire, porque yo no sé si usted en algún momento ha estado en riesgo. Dice que Saúl perseguía a David para matarlo. David fue ungido como rey para sustituir a Saúl porque Saúl falló. Entonces, pero Saúl, antes de que David tomara su puesto, ya lo sabía. Él sabía ya que David había sido escogido por Dios. Y mire cómo es importante, y ahí regresamos a donde yo le decía a usted que el Señor examina el corazón y lo mira, no mira lo físico de nosotros, sino lo que tenemos adentro, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Porque cuando Samuel fue a ungir a David, el Señor le dijo en ese momento, porque Samuel dudó cuando lo vio de no muy alta estatura, porque los hermanos dice que eran grandes y robustos y él no mucho. Entonces el Señor en ese momento le habla a Samuel y le dice, no mire su estatura porque lo que miro yo es el corazón. Y el Señor ya había examinado a David, ya lo había pasado por balanza. Y David había salido aprobado, hermano. David había ganado el examen. Entonces el rey Saúl pues estaba celoso, estaba dolido. Él lo que quería era acabar con la vida de David. Y en 1 Samuel 24, del 1 al 12, nos habla de un momento donde dice que viene Saúl, el rey Saúl, y se lleva un ejército de 3.000 hombres, a perseguir a David. Entonces David, en esos momentos que reinaba el rey Saúl, tenía que andarse escondiendo. Entonces imagínese qué duro. Yo no sé si usted se ha sentido un día así o lo han perseguido, o hay una persona que busca su vida. Qué difícil el pensar que alguien quiere vernos muertos, hermanos. Es duro. A mí no me ha pasado, pues creo yo. Creo yo que todavía no hay alguien que desee mi muerte. Pero no sé si a usted le ha pasado, pero en ese momento David lo estaba pasando. Y dice que viene Saúl y llega con sus hombres a una cueva y deciden quedarse a dormir dentro de la cueva. Pero momentos antes, David con sus hombres ya habían entrado a la cueva.
Y resulta que se mantuvieron calladitos. Y dice la palabra que el rey Saúl y sus hombres se duermen. Entonces uno de los hombres de David le dice: el Señor ha entregado la vida del rey Saúl en tus manos. Y David, como era un pacificador, hermanos, corta un pedazo del manto de su vestidura, de la vestidura del rey Saúl, y salen de la cueva y se van. Al otro día se la muestra. Pero David, con reconocimiento de autoridad, que es lo que Dios quiere de nosotros, le dice en ese momento al rey Saúl: ¿cómo yo iba a tomar la vida del ungido de Yahweh? Entonces podemos ver que en ese momento David le perdonó la vida. No tenía rencor alguno en él de que lo perseguían, de que lo querían matar, que lo querían exterminar. En ese momento él pudo perdonarlo. Y creo que esa era la diferencia entre David y Saúl, que Saúl vivía con rencor, con dolor, con amargura, con pena, con tristeza, y David había puesto su confianza absoluta en el Señor y le había entregado su corazón, y su corazón había sido transformado, y sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, sus anhelos eran conforme al corazón de Dios. Y el siguiente ejemplo donde le perdona la vida lo vemos en 1 Samuel 26, del 1 al 23, del 1 al 25. Es bastante también, y si usted puede anotarlo y leer lo que nos relata la palabra en casa, pues está muy bien. Dice que ahí también, pasados los días, pocos días, empezó a perseguirlo otra vez Saúl. Dijo: no, tengo que exterminarlo otra vez, quiero acabar con él porque me estorba, porque me quiere quitar mi reinado, y no había podido ver que sus actitudes había hecho que el Señor lo destituyera. Y dice que llegan y hacen un campamento, y Saúl con sus hombres, y se vuelven a quedar dormidos. Y yo dije: velad, porque no sabéis ni la hora ni el día que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces yo miro que este rey no velaba mucho. Y se volvieron a dormir. Entonces dice que ya David con sus hombres llegaron al campamento, y otra vez le vuelve a decir uno de sus hombres: el Señor ha puesto nuevamente en tus manos la vida del rey Saúl, tómala. Y le dice: si tú quieres, le dice, lo haré yo. Ahí está la espada del rey Saúl, y yo podría traspasarlo, y ni siquiera se va a mover ni se va a levantar. Y yo no sé cuántas veces ha pasado por nuestra cabeza un mal deseo, pero yo no sé usted, pero yo le hubiera dicho: bueno, no soy yo el que lo va a matar, me está haciendo el favor de quitarme este gran problema que me persigue día y noche. Pero David nuevamente le dice: que el Señor me libre de quitarle la vida al escogido de Dios. Volvió a actuar David como pacificador. Y si usted lee 1 Samuel, 2 Samuel, lee los Salmos, usted va a entender por qué David fue pacificador y actuó como pacificador. Quiero que vayamos, y tuvo su recompensa. El actuar como pacificador, él tuvo recompensa, y nosotros también la vamos a tener, hermanos. Quiero yo, en el corazón limpio y pacificador de usted, quiero dejar Mateo 5:16, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Salmo 24, 3 al 5 nos dice: ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Dios de salvación. Amén. Hebreos 12:14. Y dice: traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios. Si no lo hacen, jamás le verán cara a cara. Y un versículo que yo había anotado, y hoy el hermano pastor nos lo escribió en el chat, para los que leemos el chat, dice Mateo 22, de 37 al 39. Y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. No podremos ver cara a cara al Señor. No podremos ser llamados hijos y obtener los beneficios de ser hijo si no entregamos nuestro corazón. Y hoy es un buen día. Y yo siempre he dicho, este es el día que hizo el Señor. Y para poder alegrarnos y gozarnos en Él, tenemos que pedirle. Yo no sé si usted empezó a identificar si hay algo dentro de su corazón, algo dentro de sus pensamientos, de sus sentimientos, que no se lo ha puesto a los pies al Señor. Hoy es un buen día, hermano. Hoy es un buen día para poder alcanzar y para poder actuar correctamente y recibir la recompensa que el Señor nos ofrece en sus mandamientos. Yo quiero dejarle a usted, ya terminando, y quiero pedirle que levante su mano derecha, como muchas veces se lo pedí en la congregación, y que reciba usted número 6, 24 al 26. Y dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Que el Señor le bendiga en esta noche, que esta palabra haga en usted y en mí para lo cual el Señor la envió. Que le bendiga y que le multiplique y que tenga paz en su corazón. Amén, amén.